Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. ¿Qué tal si hablamos esta noche sobre el transporte de energía inalámbrico? ¿Te parece bien? ¿Sí? Vamos a ello. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues sí, es un tema del que no se habla demasiado porque no mucha gente o no muchas empresas están interesadas en ello, ¿verdad? En llevar la energía de un punto A un punto B, pero sin cables. Hasta ahora pues se lleva con su correspondiente tendido eléctrico. Parece que ha pasado mucho tiempo desde aquel siglo XIX en que Nikola Tesla encendiera aquellas bombillas a más de 3 kilómetros de distancia. 2 millas, más de 3 kilómetros. Y ha pasado mucho tiempo y la verdad es que no se repiten ese tipo de cosas, ese tipo de proyectos. Parece que no hay empresas que quieran apuntar a él, salvo alguna que otra, porque hace tiempo vimos también cómo la JAXA, la Agencia Aeroespacial Japonesa, pues ya tenía un proyecto por ahí guardado en el que se proponía hacer un huerto solar pero a nivel espacial, de forma que se podría recoger energía solar las 24 horas al día. Parece ser que si nos alejamos lo suficiente en el espacio, llega un momento en que tenemos energía solar las 24 horas al día, por supuesto sin ninguna nube que se te pueda cruzar. Entonces, bueno, ya sabemos que llevar allí al espacio un montón de paneles y hacer un huerto de, ponle unos cuantos kilovatios o por qué no megavatios, barato no tiene que ser. Sin embargo, luego pues se amortiza porque 24 horas libres de sombra de generación continua de energía solar, pues la verdad es que se amortiza. Pero bueno, aquel proyecto quedó en agua de borrajas, que sepamos no se llevó a la práctica. Tenía sus detractores porque se planteaba el hecho de que ese rayo en el que se tenía que transmitir toda esa energía recogida hasta el punto B en la Tierra, pues imagínate si no cayera en el punto B y cayera, pues vete a saber, ¿no? En un helicóptero, en una gaviota o en un puesto de un tío vendiendo churros. No lo sé, pero la verdad es que podrían pasar cosas y eso sería lo más parecido a un rayo. El caso es que no se ha vuelto a hablar del proyecto de la JAXA y sin embargo, a día de hoy sí se está hablando de la empresa Enrod. Enrod es una startup en Nueva Zelanda, ubicada en Nueva Zelanda, y la verdad es que está apuntando por este tipo de tecnología inalámbrica, transmisión de energía eléctrica a nivel inalámbrico. Bueno, pues la cosa sería, como nos podemos imaginar, llevar determinada corriente de un punto a un punto B, pero de forma inalámbrica. Luego entonces, si actualmente del punto A al punto B, pues tenemos una serie de cables que lo hacen llegar, de esta forma lo que tendríamos no sería tampoco demasiado complejo, sería pues en el punto A tendríamos una antena transmisora o emisora, hasta el punto B pues podría ser directo o no, dependiendo de si hubiera línea visual. Si tenemos línea visual ya solo nos hace falta antena emisora y antena receptora. ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre que en este planeta la línea visual, si no recuerdo mal, no llegaba ni a los 100 kilómetros, por aquello de la curvatura de la Tierra. En este momento más de uno ya ha cambiado de canal, pero hay que decir las cosas. Resulta que la línea visual llega hasta donde llega. Y como digo, si no recuerdo mal, no llegaba ni a los 100 kilómetros, creo que andaba en los 80 y eso en alta mar yo creo que era. Luego entonces, si queremos cubrir más de esos 80 kilómetros o en definitiva más de lo que es la línea visual, pues entonces nos tenemos que apoyar en enlaces. Desde la antena emisora hasta la receptora tenderemos tantos enlaces como nos haga falta para cubrir esos kilómetros, cientos de kilómetros o miles de kilómetros que nos separen. Bueno, pues antena emisora, enlaces, antena receptora y finalmente ahí ya tendríamos la recepción de esa señal portadora, pero entonces ahora tenemos que extraer la corriente que viene ahí en forma de microondas y entonces necesitaremos una antena rectificadora. Nada más, con eso ya convertimos ese contenido de microondas en energía eléctrica y lo tenemos. Bueno, pues llegados a este punto estaremos pensando que si a la JAXA se le dijo
que podría tener ese problema de que sería lo más parecido a un rayo y que en un momento dado podría convertirse en un rayo, pues ¿qué pasa ahora con Emrod? Pues pasa que ha hecho las cosas bien, o al menos nos explica que este sistema acompañará al rayo con una cortina de seguridad de láser de baja potencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si tengo una línea que supondría esa señal portadora, pues claro, si un objeto llega a cortarla, un objeto, una persona, un pájaro, un helicóptero, lo que sea, tendríamos ese rayo, ¿no? Bueno, pues ocurre que si blindamos a modo de cortina con una serie de haces de láser de baja potencia, si yo quiero llegar al núcleo, que sería precisamente ese haz de la señal portadora, antes de cortar el núcleo habré cortado uno de los láseres. Y entonces cuando se corta el láser automáticamente se corta la transmisión de la señal. Este es el sistema de seguridad del que nos está hablando la empresa Emrod. En principio, claro, la cosa debe ser bastante inmediata porque de nada me serviría cortar, que luego me fría el rayo y luego se corte la señal, ¿no? No nos serviría de nada. Luego entonces nos está diciendo que el corte de la emisión es inmediato. En el momento en que cortamos el haz de láser ya se ha detenido el haz portadora, o la que es la señal portadora, y entonces en ningún caso correría peligro ave alguna, helicóptero o lo que quiera que fuere, cualquier objeto en cuestión. Bueno, pues ahí tenemos un sistema que funcionaría de esta forma. Ahora lo que nos hace falta pues son medios, o lo que es lo mismo cash, que puedan hacer viable la cuestión. En este sentido nos cuenta Emrod que ya tiene hablado con determinada empresa, concretamente con PowerCo, que es la segunda compañía a nivel de distribución eléctrica en Nueva Zelanda. Parece ser que ya tiene bastante apalabrado este tema, parece ser que ya están bastante involucrados y bastante interesados. Nos dice Emrod que si en este momento ellos mismos tienen un prototipo ya de este sistema, pues en el mes de octubre van a darle a PowerCo un segundo prototipo para que puedan llevar a cabo los experimentos de laboratorio en cuestión y en unos meses simplemente ya puedan comenzar con los estudios de campo, ya en la práctica. Bueno, pues la cosa va fuerte, se está apostando por aquello que apostara en su día Nikola Tesla. Y a todo esto me surge una segunda pregunta, y es que señales portadoras de radiofrecuencia que puedan portar este tipo de energía tienen que ser señales muy energéticas, tienen que ser señales de muy alta frecuencia casi seguro. Y entonces nos surge la pregunta, ¿en qué frecuencia se estará trabajando con este sistema? Nos están diciendo, lo que pasa es que no nos hablan de frecuencia, nos dicen que se van a utilizar las frecuencias, las bandas que se utilizan a nivel científico, a nivel industrial, a nivel médico, que también se emplearán las que se utilizan en Wi-Fi y en Bluetooth. Esto se nos dice en última instancia, Wi-Fi, Bluetooth. A mí el orden me parece que sería el siguiente. Yo creo que las frecuencias más bajas que se van a emplear aquí son las de Wi-Fi y Bluetooth, y a partir de ahí esas de tipo científico, médico, industrial, que vete a saber qué frecuencias son esas, pero que si aquí no se está hablando de UHF, por ejemplo, algo me dice que la cosa está por encima de UHF. Y sobre todo, si no recuerdo mal, el UHF pues se mueve en torno a 300 MHz hacia 3000, es decir, hacia 3 GHz. Si tenemos en cuenta que el Bluetooth, el Wi-Fi van en 2,5 GHz aproximadamente, yo estoy seguro, o más o menos intuyo, que la cosa es que en más de un caso se van a manejar frecuencias muy superiores al UHF, o lo que serían los 3 GHz. Seguramente que se va a mover en varios gigahercios, no sé en cuántos. Y al final, ¿qué tendremos ahí? Pues tendremos un rayo de alta potencia, no solo por el contenido, sino por la propia portadora. Porque no hay que olvidar que en estas frecuencias, cuanto más altas son, pues más complicada se hace la comunicación. Y entonces a mí me da la impresión de que para cubrir esas distancias estamos hablando de kilovatios por lo menos. Estoy prácticamente seguro, porque nos estamos jugando a que no llegue la señal del punto A al punto B, y entonces no hemos hecho nada. Y para que llegue, y con plena confianza de que va a llegar, yo creo que estamos hablando ahí de kilovatios,
Así que, bueno, pues no sé qué tal estaría la cosa con una señal portadora, varios kilovatios de potencia, o a lo mejor sin llegar al kilovatio, no lo sé, pero es que simplemente en esas frecuencias 500 vatios ya la cosa va bien despachada. Sin embargo, si me preguntas a mí si eso puede ser bueno o malo, sinceramente ya no sabría ni qué decir, porque, a ver, cuando hablamos de sistemas de telefonía móvil, pues ya sabemos que cuanto más alta la frecuencia, más nocivo. ¿Por qué esto iba a ser distinto? Pues yo creo que sería distinto, quizá un poco distinto, en el sentido de que cuanto más alta es la frecuencia, se requiere de antenas más direccionales. Y entonces, cuanto más direccionales son, digamos que la señal se centra en un haz más fino, más concentrado. Y entonces digamos que eso daría un margen de seguridad para quien quiera que esté a determinada distancia de esa señal. Por otra parte, el peligro de que tú estés en medio de la señal y te atraviese y continúe su camino, pues en este sentido sabemos que no te va a atravesar porque contaba con esa cortina de láseres que automáticamente se detendría, o sea que no es eso. Bueno, y si no contáramos con el láser, nos da lo mismo, porque te dejaría frito y también te iba a dar igual de si eso es nocivo o no, porque una vez que te han frito ya te da lo mismo. Vale, pues en definitiva, puede ser malo, puede ser bueno estar cerca de este tipo de señal. Yo ya sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Es que no lo sé. Lo que te he dicho antes, son frecuencias que desde luego no soy amigo de ellas, cuanto más alta la frecuencia menos amigo soy, pero en este tipo de transmisión que va de un punto A a un punto B con antenas absolutamente direccionales, sinceramente, no sé qué tipo de márgenes de seguridad deberíamos tener con este tipo de radiaciones. Sinceramente, no lo sé. Como te decía, al ir con antenas tan direccionales, estoy seguro de que eso nos va a venir bien a nivel usuario, de estar a determinada distancia de esa señal y que no nos perjudique. Ahora bien, ¿a qué distancia? Bueno, pues si esto será bueno o malo, me parece que lo probaremos nosotros mismos, que parece ser que nos ha tocado ser los conejillos de Indias. Mientras tanto, lo que digo siempre, disfrutemos de esta tecnología que tenemos ahora, porque nada podemos hacer al respecto, a mí me parece. Por otra parte, pues finalmente este sistema que nos presenta la empresa Emrod, ¿qué beneficios podría sacar? Podría sacar los beneficios de que nos están diciendo que este tipo de transferencia energética resulta más barata que vía cable. Luego entonces nos ahorramos el tendido eléctrico y parece ser que esto sería más interesante a nivel económico para aquel que lo practique que lo que sería con sus cables como toda la vida. Bueno, pues nada más, como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo, también a que dejes un like, a ver si conseguimos levantar esto, y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches, con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.